Hola, soy Rafa Monterde, del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este vídeo te quiero hablar de las fases en un proceso ágil de trabajo en la gestión de proyectos, lo que llamamos las ceremonias dentro del método Scrum. Concretamente vamos a abordar este contenido, vamos a hablar del concepto de sprint o del ciclo dentro del marco Scrum, vamos a hablar de estas ceremonias, de estas actividades que hay que realizar siempre dentro de los ciclos del sprint, y vamos a hablar de un aspecto concreto que además tiene un cierto, digamos, grado de controversia que comentaremos al final, que es el concepto de sprint cero, digamos, o de planificación general. Bien, vamos a recordar un poco sobre el método Scrum. En otro vídeo tienes más detallado, digamos, los aspectos generales del método y la idea de estas ideas que te comento sobre que define de alguna manera el sprint, ¿vale? Recordemos que en una lógica ágil, y en particular en el marco de trabajo Scrum, no hay una planificación detallada al origen, es decir, no definimos en detalle todas las especificaciones del producto, del servicio, del proyecto, ¿verdad?, con el cliente, sino que se van desarrollando. Hay una parte inicial, evidentemente, de arranque, hay ideas que pueden cubrir todo el proyecto, pero muchas de ellas no están muy bien detalladas, ¿vale?, por el momento en el que estamos, por el grado de incertidumbre que hay, porque a lo mejor es un proyecto que incorpora un importante grado de innovación, puede que hasta, por ejemplo, sea un producto que ni siquiera como concepto existe, por lo tanto, ¿cómo vamos a definir especificaciones? Entonces, hacemos una primera aproximación al inicio, pero eso solo nos sirve como una batería, digamos, de referencia para ir creando valor de manera iterativa, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que la lógica ágil, y en particular el marco Scrum, nos plantea un trabajo incremental que va generando valor de manera incremental, haciendo, digamos, aproximaciones sucesivas, iteraciones que nos permiten ir aportando valor sucesivamente, ¿de acuerdo? Esas iteraciones son lo que llamamos sprints, ¿verdad? Y esos sprints, digamos, combinados, uno detrás de otro, nos van generando valor al producto, bien porque vamos generando versiones nuevas del producto, del servicio, o bien porque vamos aportando partes nuevas del servicio, nuevas funcionalidades, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es un sprint? Básicamente es un ciclo de trabajo en el cual vamos a desarrollar una serie de tareas muy concretas, que es lo que llamamos las ceremonias, ¿verdad? Y de alguna manera es como el pivote desde el punto de vista de la organización temporal, ¿vale?, de lo que en la gestión de proyectos clásica se llaman las fases y etapas de proyecto. O sea, nuestra secuencia en realidad no va a estar predefinida a priori, no va a tener X fases, 3 fases, 4 fases, sino, que son conocidas, sino que va a ser una secuencia de repeticiones del mismo tipo de trabajo, solo que en cada una de ellas vamos a generar valor nuevo del producto, ¿de acuerdo? Esas repeticiones incluirán una serie de actividades concretas que son lo que llamamos ceremonias. Estos sprints están siempre acotados en tiempo, y esto es una cuestión importante, que si bien la agilidad tiene una lógica relativamente flexible a la hora de organizarse, pero hay elementos concretos que tienen, digamos, son como normas de funcionamiento que tienen que cumplirse de manera más estricta para que podamos crear, digamos, ese flujo, para que podamos crear esa lógica, digamos, dinámica, ¿vale?, que fluya a la hora de ir generando valor, ¿de acuerdo? Que tengamos ritmo de trabajo. Y para eso hay que ser estrictos a la hora de trabajar en esos ciclos. Esos ciclos están acotados, ¿vale?, tendrán un tiempo definido por el propio equipo, que según la metodología no recomienda que sea muy largo, no recomienda que sea mayor de 4 semanas, ¿vale? Al final del sprint tiene que existir lo que llamamos un incremento de valor, ¿vale?, ese algo que de alguna manera en el producto o servicio que estamos desarrollando se diferencia de la versión anterior que hemos hecho, porque recuerda que estamos hablando de ciclos. Por lo tanto, en el ciclo anterior hemos generado una versión del producto o una parte del producto, una serie de funcionalidades. En el siguiente tenemos que aportar algo nuevo, bien sea mejorado de lo anterior o bien sea algo que no existía en lo anterior, ¿de acuerdo? El sprint, por tanto, contiene momentos concretos que llamamos ceremonias, porque son acciones concretas que se desarrollan en equipo. Ahora veremos que con, digamos, la presencia de determinados roles en cada caso del proyecto, ¿vale?, que son 4. La planificación del sprint, ¿vale?, sprint planning, la reunión diaria de trabajo, que se llama el daily scrum, y 2 acciones finales del sprint, que son muy diferenciadas, lo que llamamos la revisión y lo que llamamos la retrospectiva. Vamos a abordarlas con un poco más de detalle. En el dibujo que ves tenemos la definición, digamos, gráfica de lo que sería un sprint, ¿vale? Tenemos nuestras 4 ceremonias, el sprint planning, ¿vale?, el daily scrum, que lo tienes aquí, ¿vale?, y luego tenemos digamos, las actividades finales de ciclo, que son, por un lado, esta de aquí, la revisión, y por otro lado, esta de aquí, la retrospectiva, ¿de acuerdo? Bien,
Es un ciclo, por lo tanto, cada vez que hagamos un sprint vamos repitiendo siempre esta lógica. Planificación del sprint, reuniones diarias, el Daily Scrum, y luego reuniones finales para la entrega de producto y para revisar lo que cómo hemos trabajado, la retrospectiva, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco en detalle. La planificación del sprint es básicamente traerse la información de lo que es el conjunto, el saco general de nuestras especificaciones de usuario, que es el Product Backlog, ¿vale? Y nos lo vamos a traer, digamos, en una parte. Vamos a seleccionar aquellas cosas que vamos a poder desarrollar en 4 semanas, por ejemplo. ¿Qué somos capaces de hacer en 4 semanas y qué es prioritario hacer en este momento? ¿De acuerdo? Esta planificación se realiza en 2 etapas. Hay una primera etapa en la que nos traemos la información y esa información nos la traemos trabajando con otros roles, fundamentalmente con el Product Owner, con el propietario del producto, con el representante del cliente, que lo que va a hacer es ayudarnos a elegir cuáles son las que realmente valdría la pena desarrollar en este sprint, porque son prioritarias para él, ¿vale?, respecto a la aportación de valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a seleccionar y vamos a priorizar, ¿vale?, y vamos a estimar de alguna manera cuánto tardaríamos o cuánto nos costaría realizar esa actividad, ¿vale? Y entonces ese conjunto de actividades lo vamos a colocar en un ciclo, ¿de acuerdo? Esa es la primera etapa de planificación. En una segunda etapa, que es más del equipo, ¿vale?, el equipo ya decide, bueno, muy bien, para desarrollar esta especificidad, es decir, para poder hacer esta función, qué cosas concretas tenemos que hacer en nuestro trabajo. Y ahí vamos detallando actividades concretas. Y esas actividades concretas las vamos a organizar para poder desarrollarlas día a día, de manera continua, para poder acabar el ciclo, ¿vale? Esa es la segunda etapa de planificación. Las dos forman parte de lo que llamamos planificación de sprint, ¿de acuerdo? Muy importante para que el sprint funcione bien, es importante que tengamos claros desde el principio, antes de empezar a trabajar, por lo tanto, en esta planificación, no solo cuáles son las especificaciones que vamos a desarrollar, sino también los criterios por los cuales vamos a aceptar que esa especificación, cuando acabe el ciclo, estará cumplida. Es decir, que realmente el usuario va a entender que, de alguna manera, pues se está aportando el valor que se requería, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es importante que hagamos las estimaciones de usuario. ¿Qué son las estimaciones? Perdón, las estimaciones de las historias de usuario. La estimación del esfuerzo de esas historias. Es decir, de alguna manera, la dificultad, estimar, con ciertas técnicas que se utilizan, ¿vale?, para estimar cuánto le va a costar al equipo poder resolver ese misterio de esa historia de usuario, es decir, resolver esa funcionalidad, para construir esa característica del producto o del servicio, eso más o menos cuánto nos va a costar. Porque al final son piezas que tenemos en un saco muy grande que tenemos que seleccionar unas cuantas en función de la prioridad del cliente, pero también en función de la capacidad que tengamos. No sea que queramos hacer en un ciclo más historias de las que somos capaces y por tanto no cumplamos. Perdemos el flujo de trabajo, perdemos el ritmo, el equipo se bloquea, el equipo se frustra y no tenemos esa entrega de valor que requiere el trabajo, digamos, constante, iterativo de Scrum, ¿vale? Bien, entonces, la planificación, como habíamos visto antes, se desarrolla al inicio del sprint, ¿vale? Y entonces esa planificación se materializa en el artefacto que llamamos el Sprint Backlog, ¿de acuerdo? En una primera etapa, te lo he puesto aquí, digamos, con estos muñequitos. Bueno, en una primera etapa tenemos aquí, concretamente, aquí abajo, bueno, tenemos, digamos, los miembros de ese primer trabajo de planificación, que son el Product Owner, es decir, el representante del cliente, también el Scrum Manager y luego el equipo de trabajo, el Scrum Manager, que es el facilitador del trabajo. Esa es, si recuerdas, la primera etapa, ¿vale? En la segunda etapa de esa planificación, ya con la información que nos ha facilitado el Product Owner, ya hemos seleccionado las historias de usuario y ahora las vamos a estimar y vamos a, digamos, en detalle, vamos a poder, digamos, especificar las etapas que vamos a seguir y cómo vamos a resolver esas, digamos, esas historias de usuario. Aunque eso también se va construyendo, digamos, en las reuniones de día a día, pero ahí hay que hacer, digamos, una primera previsión, ¿verdad? Bien. En la reunión diaria lo que hacemos es, día a día, una reunión muy breve, muy, digamos, muy quirúrgica, ¿verdad?, de 15 minutos, que es básicamente un espacio de coordinación para ver cómo estamos. Es decir, en función de nuestra planificación, del sprint en concreto, no del proyecto en general, recuerda, sino del sprint, de ese ciclo concreto de 4 semanas, cómo estamos hoy. ¿Qué hemos hecho con respecto a ayer? ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer hoy y qué vamos a tratar de hacer para resolver hoy? ¿De acuerdo? Y especialmente si hemos encontrado algún bloqueo en alguna historia de usuario, es decir, no somos capaces de poder resolver ese problema, ¿dónde está el problema?
¿De acuerdo? Esta es una reunión que se debe hacer de manera muy ágil, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y por eso tiene que ser breve, y de hecho si ves aquí en el dibujo, ¿verdad? Es un poco alegórico, en realidad es que, digamos, según la metodología se debería realizar así, se debería realizar de pie para que la gente no tenga la tentación de estar cómoda en la silla, digamos, y que pase el tiempo en las reuniones y que se pueda ir divagando, etcétera, sino ser ágiles. Por lo tanto, una manera de, digamos, forzar la agilidad es, entre comillas, la incomodidad. Entonces, si estamos de pie, pues vamos rápidamente, digamos, a poder resolver. También porque muchas veces, como ves aquí en el dibujo, utilizamos, digamos, herramientas de visualización, herramientas gráficas, ¿verdad? Pues los típicos paneles con post-its, etcétera, en el que tenemos identificadas tareas y su estado, y sobre ellas trabajamos. Por lo tanto, todo el mundo puede ver en ese momento a qué se está refiriendo cada persona que está interviniendo en el daily. ¿De acuerdo? Bien, el daily se realiza, digamos, en el ciclo, durante las semanas que dure el sprint, todos los días. Y en principio, el daily es fundamentalmente un trabajo de equipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el Scrum Manager, te lo pongo en paréntesis, en realidad puede estar o no, porque al final es un facilitador metodológico. Por lo tanto, si el equipo es capaz de autoorganizarse para poder hacer el daily, eso sí lo tiene que hacer, ¿de acuerdo? No vale la excusa de, no, como es que el Scrum Manager no está hoy, pues no hacemos la daily. No, la daily hay que hacerla. Lo que pasa es que, digamos, depende de la madurez del equipo, pues a lo mejor el Scrum Manager ayuda a que esa reunión sea ágil, ¿vale? Más o menos en función digamos, de las necesidades del equipo. También el Scrum Manager es una persona que ayuda a desatascar al equipo, por lo tanto, si hay identificación digamos, de impedimentos, pues es bueno que el Scrum Manager esté informado, por lo tanto, si atiende la reunión, pues seguramente mejor, pero no es estrictamente necesario, ¿vale? Bien, y luego vamos a las dos reuniones finales de sprint, que por un lado es la reunión de revisión y por otro lado la reunión de retrospectiva. La reunión de revisión es básicamente una revisión sobre si hemos cumplido con las especificaciones del cliente, por lo tanto está centrada en el producto del proyecto, producto, servicio, en el objeto, en aquello que estamos creando, ¿de acuerdo? Entonces es una revisión que debería durar entre 2 y 4 horas máximo, ¿vale? Y que se valora, digamos, si el producto que se había previsto, o la parte de producto, o la versión de producto se había previsto generar, se ha generado, ¿vale? Y si no, vamos a intentar identificar las causas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar que esa reunión visualice de una manera ágil, de nuevo, y de una manera experiencial, de una manera directa, cuál es el resultado, porque eso lo vamos a visualizar al cliente. De hecho, esta es la reunión, digamos, más numerosa, porque se espera que incluso más allá del cliente, o el representante del cliente, el product owner, también podamos tener personas externas que pueden ser usuarios finales, que pueden ser otro tipo de stakeholders interesados en el avance del proyecto, ¿de acuerdo? En ese sentido, en esta reunión fundamentalmente, digamos, hacemos una evaluación, si queremos verlo así, ¿vale? Pero también nos hacemos una tarea complementaria, y fijaros que la hacemos relacionada, digamos, no solo con el trabajo del equipo, y no solo el equipo es el que decide, sino también en colaboración con el Product Owner, ¿vale? Y es, vamos a actualizar si las historias de usuario, no de las que hemos trabajado, sino las que tenemos pendiente en nuestro Product Backlog, es decir, en el saco, digamos, de los deseos del cliente, si realmente la experiencia de este sprint nos ha servido también pues, para afinar más alguna historia de usuario, eliminar alguna que realmente es algo pues, que es innecesario y que es una cosa que había pedido el cliente, pero en realidad el propio cliente se da cuenta en conjunto con el proyecto, el equipo de proyecto, que no vale la pena. Entonces podemos corregir, actualizar, digamos, el Product Backlog, ¿vale? Esta reunión, como os decía, se hace al final del ciclo, ¿vale? Y está presente el equipo de proyecto, el Scrum Manager para facilitar de nuevo la reunión, el Product Owner como representante del cliente y potencialmente puede estar, como ves aquí, digamos, representantes bien de los usuarios, digamos, finales o bien de actores involucrados, es decir, stakeholders, ¿de acuerdo? Muy bien. Y finalmente, la reunión de retrospectiva. La reunión de retrospectiva es fundamentalmente una reunión que nos sirve para valorar el cómo, es decir, el equipo, y ya solo el equipo, con el Scrum Manager, que ahí es, digamos, juega un papel sí muy relevante, digamos, no es opcional, aquí el Scrum Manager sí que tiene un papel muy relevante, tiene que ayudar el equipo a que el equipo sea capaz de identificar qué es lo que ha hecho bien para poder seguir haciéndolo o incluso tomarlo como buena práctica, y aquello que no le ha funcionado demasiado bien para poder, digamos, mejorarlo, ¿de acuerdo? Muy importante, esta es una reunión para valorar cómo trabaja el equipo, por lo tanto aquí no hablamos del producto, es decir, no importa aquí si el producto tiene una determinada calidad o no, eso ya lo hemos hecho en la review, ¿de acuerdo? Por lo tanto aquí valoramos cómo hemos trabajado, ¿vale?
Hay dos aspectos muy importantes que revisar, además, digamos, de cuestiones específicas de cómo se trabaja en la práctica, ¿vale? Que es si estamos cumpliendo con el ritmo de trabajo, lo que se llama en Scrum el mantener la velocidad, digamos, de trabajo, ¿vale? Es decir, el número de, digamos, de historias que somos capaces de resolver en cada sprint para llevar un cierto ritmo adecuado, y los riesgos especialmente que no podemos controlar, riesgos externos a lo que es el equipo de proyecto, que pueden estar afectando al ritmo de trabajo o a la manera de trabajar. ¿De acuerdo? Esa reunión de retrospectiva, como te digo, se hace al final del, digamos, del ciclo, ¿vale? En conjunto con la otra reunión, pero es separada, ¿recuerda? Y fundamentalmente, ¿vale? Es una reunión para valorar el trabajo, digamos, la manera de trabajar del equipo. Bien, claro, aquí hay una cosa que quizá hemos perdido de vista si vemos un poco en conjunto lo que estábamos hablando sobre las diferentes ceremonias, ¿verdad? Y es, vale, muy bien, Rafa, estás hablando constantemente de, digamos, de ese product backlog, de ese saco, digamos, de deseos del cliente, ¿no? Ya, pero eso habrá que construir en algún momento. ¿Qué pasa? ¿El cliente viene con un saco y nos lo deja ahí en nuestro despacho? ¿O cuándo se hace eso? ¿De acuerdo? Bien, y aquí viene, digamos, el concepto, digamos, más, entre comillas, parecido a lo que sería la planificación en sentido macro, propia, digamos, de un enfoque clásico, ¿vale? Un enfoque por objetivos o un enfoque predictivo, ¿vale? O en cascada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que vamos a dar en llamar el sprint cero, ¿vale? O el ciclo de trabajo cero, ¿vale? Que no está exento de controversia porque en realidad no es un ciclo como tal, en realidad, porque no cumple las ceremonias, de hecho, ¿vale? Sino es un trabajo previo a empezar a hacer ciclos, digamos, es como reuniones iniciales, ¿vale? En las cuales fundamentalmente lo que vamos a hacer es crear esa bolsa de deseos, ¿de acuerdo? Esa bolsa de deseos se realiza, digamos, fundamentalmente con el Product Owner, ¿vale? Y especialmente aquí es interesante contar con usuarios o con otros actores involucrados para crear, digamos, ese saco de deseos, pero fundamentalmente es el Product Owner, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta fase, digamos, como te digo, no es un sprint estrictamente, es decir, no cumple con todos esos puntos, ¿de acuerdo? Sino que es una, digamos, una actividad previa de planificación. Luego se parece un poco a la lógica, digamos, más clásica, ¿de acuerdo? Su objetivo fundamental es generar la pila de, digamos, de producto, ¿vale? El Product Backlog. Claro, lo que pasa es que, recuerda, en agilidad, especialmente en Scrum, el Product Backlog es un elemento dinámico, es decir, lo vamos creando y lo vamos modificando, incluso vamos eliminando características de ese alcance conforme vamos avanzando. Por lo tanto, no puede ser una planificación rígida, sino que tiene que ser una primera aproximación, ¿de acuerdo? Y como te decía, es una fase controvertida, porque esto, si vamos al manual estricto de Scrum, no existe el sprint cero, y porque también, si lo piensas, si somos un poco, entre comillas, ortodoxos, si lo piensas, si tú no haces un sprint, es decir, si no haces una planificación de sprint, no haces unos dailies Scrum y no haces una review y una retrospectiva, no estás haciendo Scrum, ¿cierto? Por lo tanto, no estás haciendo un sprint, por lo tanto no tendría sentido hablar de sprint cero, ¿de acuerdo? Pero bueno, evidentemente es necesario realizar una fase previa, eso sin duda, porque en algún momento necesitamos definir ese Product Backlog, ¿de acuerdo? Bien, y con esto terminamos la descripción de las fases del proyecto ágil, lo que llamamos las ceremonias del método Scrum.